Tenemos contacto vía Zoom con el analista económico Miguel Marañón, a quien ya saludamos y le damos la más cordial bienvenida para abordar una temática que nos interesa a todos los bolivianos, la economía, pero esta vez bajo el punto de vista de que está siendo destacada a nivel internacional. ¿Por qué esta calificación? Bueno, justamente vamos a conocer un poco de lo que en sí aborda este tema. Muy buenos días, Miguel. Como siempre, un gusto de poder conversar a esta hora de la mañana. Bienvenido. Ronald, buen día y un placer estar en tu prestigioso programa, ¿no? Para esta coyuntura de análisis que ahora se nos da con esta destacada calificación que obtiene el país en lo que respecta a ese desempeño y a la reacción que se da en la economía respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, a ver, obviamente que para realizar este tipo de análisis se tomaron en cuenta varios indicadores, ¿no? Entonces, un poco tal vez comenzar por ahí, cuáles fueron las variables que indujeron a que se tenga esta buena y gratísima información que sin duda se ve con buenos ojos la economía de nuestro país con el resto de la región. A ver, Economic Intelligence es una entidad norteamericana que realiza el análisis de los desempeños de la economía, no solo de Bolivia, sino del mundo, ¿no es cierto? Para eso, esta entidad ratifica los datos que ya se venían dando desde tiempos atrás en la aplicación del modelo. Ellos hacen una evaluación de varias variables macroeconómicas, por ejemplo, la cuenta corriente, inflación, intereses y pagos de la deuda en sí, el riesgo de la estabilidad política, riesgo legal regulatorio y dependencias de materias primas y otras variables, ¿no? Una vez que tienen estas variables, ellos hacen el análisis del desempeño. Por ejemplo, en cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? Es los ingresos que percibe el Estado menos los gastos que realiza. Ahí nos dan una alta puntuación. Otra variable es la inflación, ¿no es cierto? Donde la inflación comparada con otros países, incluso de la misma región, está muy aceptable, ¿no? No llegamos ni al 1% de inflación frente a más de 10-11% de inflación de los países más industrializados de nuestra región, como es Brasil, Argentina, la misma Chile, que tiene una inflación relativamente alta. Ni qué decir de la inflación de los países europeos o de Estados Unidos, que están registrando récords que no se daban ni en 40 años. Sin duda alguna, ¿no? A ver, lo decía justamente el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ¿no? La robustez que tiene justamente el tema económico de nuestro país va por buen camino, pero también el hecho de que los depósitos hayan crecido y muchas otras situaciones saca la conclusión de que evidentemente eso hace de que se tenga esa robustez. Y esto obviamente, ¿no? Esto prácticamente va direccionado a lo que se hizo esta revista, este estudio económico hacia nuestro país. Pero a ver, analizando esta situación, el contexto, ahí viene también algo que está ocurriendo y que de una u otra manera involucra a todos los países, y es el tema de la guerra, ¿no? Justamente que tiene Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania, ¿no? Pero a ver, ¿qué se puede decir respecto a este tema? Porque, quieras o no, influye mucho y de gran manera en la economía. A ver, tenemos que, cuando está el conflicto bélico, los organismos internacionales, la OTAN, todo eso, y más que todo la Unión Europea, conjuntamente Estados Unidos, dan sanciones a Rusia. Uno, el no comprar su petróleo y gas, por ejemplo. Cuando esta sanción se da, es lógico que el precio de esas materias primas van a subir. Y ya se ha visto en el mundo, ¿no? El incremento del barril de petróleo ha superado en mucho más de los $100. Entonces, eso trae como consecuencia una inflación
en todos los países, ¿sí? Porque ese precio sí influye en todos los países. Un segundo aspecto es que Rusia y Ucrania tienen una productividad agrícola buena, son países importantes en esta producción agrícola. Cuando se da el conflicto, el cerco militar de Rusia a Ucrania hace que no sean las exportaciones de estos productos agrícolas no sean normales. Y las mismas sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea a Rusia, hace que estas materias primas no puedan ser vendidas normalmente. Y es ahí que Latinoamérica, por ejemplo, ya en un caso específico, como un productor de estas materias primas agrícolas, empiece a vender y a vender a un buen precio. Pero esto tiene una consecuencia, como ya se está dando en el país, por ejemplo, ¿no ve? El maíz que tiene un precio justo aquí en Bolivia, no, está siendo acaparado por ciertos empresarios para poder venderse afuera, donde el precio es mayor. Eso nos trae un desabastecimiento en el mercado local y una subida de precios. Eso es lo que el gobierno está evitando. Eso es lo que el modelo no deja que pase. Y es ahí. ¿Por qué no pasa? Porque uno de los pilares fundamentales del modelo es el abastecer al mercado interno. Cuando usted tiene un mercado abastecido, los precios se mantienen estables. Cuando empieza a escasear los alimentos, las materias primas, el precio sube. En el caso boliviano, como ya le dije, es la prioridad el abastecimiento del mercado interno, los precios se mantienen estables. Hemos tenido alguna variación en el precio de la carne de cerdo y de pollo, pero nuevamente está volviendo a lo que debería ser, ¿cierto? Nuevamente el precio está rebajando. Y eso es producto de este abastecimiento. Los cupos de exportación ahora y más que nunca nos está beneficiando, ¿no es cierto? Y no es que solo beneficia a los consumidores, porque los productores también se benefician con un precio estable y con que los bolivianos tengamos platita en el bolsillo para comprarles su producción. Miguel, el tema de lo que es los combustibles, ¿no? Sabemos bien que tanto el diésel como la gasolina son subvencionados en nuestro país. Usted decía que un incremento justamente, ¿no?, en el barril de petróleo, todo eso, y eso ha derivado, ¿no? Inclusive un 39% se tuvo de incremento en lo que se refiere justamente a esto lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, a lo que es la subvención. Esto a futuro, y siguiendo con el tema de la guerra, ¿qué puede acontecer con nuestro país? Ya que, reitero, ¿no?, la gasolina y el diésel son subvencionadas. Es evidente, ¿no? Es un sacrificio que realiza el pueblo boliviano a través de su gobierno en mantener el precio de los carburantes estables, ¿no es cierto? Ahora bien, a nivel internacional, no creo que el barril de petróleo siga subiendo, por lo siguiente. Estas mismas medidas económicas que se da contra Rusia afectan a sus aliados, a los europeos. Ahí tenemos Bélgica, Alemania, que ya están empezando a sentir esta subida del precio del barril de petróleo. Entonces va a llegar en un momento en que estos países tengan que elegir o apoyarnos ideológicamente a Estados Unidos sacrificando a nuestra población con esta inflación, o empezamos a comprar y abastecer este petróleo de Rusia, que va a hacer descender el precio del petróleo. En la medida que estos fenómenos financieros se den, en Bolivia tendríamos que estar empezando, por ejemplo, a producir los biocombustibles, ¿no? Ya tenemos ahí el etanol que están en ciertos distribuidores de gasolina. Entonces, cambiar esa matriz productiva. Mientras tanto, este sacrificio del pueblo boliviano a través del gobierno de subvencionar los carburantes es lo que nos está dando resultado de una estabilidad política, social y sobre todo económica. Muy bien. El dólar hace tiempo que se mantiene en un solo precio, ¿no? Hacia futuro, ¿podría haber alguna variable respecto a este tema?
A ver, ¿por qué el precio del dólar se mantiene? Y aquí hay que ser claro. El abastecimiento del mercado interno hace que nosotros compremos todo lo que se refiere a nuestra alimentación, materias primas, servicios básicos, a un precio estable. ¿Sí? En la medida en que los bolivianos tengamos la fe en nuestra moneda, de que los 100 bolivianos que hoy día tenemos en el bolsillo van a poder adquirir la misma cantidad de productos dentro de 1, 2, 3 o 6 meses, ese fortalecimiento va a hacer que la población boliviana no quiera demandar dólares, ¿sí? Porque nuestra moneda adquieren los productos en un tiempo presente, y también tenemos la perspectiva de que en el futuro no va a subir, no va a sufrir muchas modificaciones, ¿no? Si compramos 10 panes con 10 pesos, dentro de 6 meses vamos a volver a comprar los 10 panes con los 10 pesos. Entonces, ¿por qué demandaría dólares? Esta baja de demanda del dólar por parte de la población hace que el precio del dólar, el tipo de cambio, se mantenga estable. Y en algunos casos, como pasó hace un mes, hasta quizás empieza a descender el precio del dólar, ¿no? Esto nos da, por ejemplo, cuando usted compra o la población compra algún activo como una casa, un vehículo, va y le cotizan, ¿no? Este auto, ¿cuánto está? $15,000. Ah, muy bien, pero el pago y el crédito para pagar esos $15,000 se lo realiza en moneda nacional. Y esa es la fortaleza y, como decía, la confianza de la población. La confianza en poder recibir $15,000 en moneda nacional, porque dentro de 5 o 6 meses va a adquirir los mismos productos, no se va a devaluar. Entonces, esta medida que se da en nuestra economía ya se viene dando hace más de 15 años, ¿no es cierto? Entonces, no es que el gobierno fije un precio al dólar, no, sino es que la misma demanda de esta moneda hace que su precio esté estable. Miguel, vamos a aprovechar la oportunidad, usted como analista económico, a ver, para los bolivianos, ¿cuál sería el mejor consejo para que de una u otra manera tengamos la posibilidad de poder tener en nuestros hogares una buena estabilidad económica? ¿Cuál sería el consejo? La población boliviana ya tiene confianza en el modelo. La población boliviana ya tiene abastecido su mercado, ¿no es cierto? Aquí el consejo que yo daría en forma general es no entrar a este lado del ágil de la especulación, por ejemplo, por parte de algunos productores, ¿sí? Porque cuando empiezan a escondernos, por ejemplo, el maíz, empiezan a desabastecer la comida para el pollo, para la crianza de pollos, de chancho, ¿sí? Nosotros como población boliviana estamos haciendo el sacrificio de subvencionar un combustible. Entonces nosotros como población boliviana también tendríamos que empezar a denunciar estas malas acciones económicas, como son el agio, el ocultamiento, todo eso. Este fortalecimiento de la economía la tenemos que apoyar los bolivianos, porque ya nos han demostrado y nos demuestran organismos internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario, Economic Intelligence, que ratifican los logros alcanzados. Tenemos que seguir apoyando nosotros como ciudadanos, quizás el denunciar estos actos ilegales de agio, de especulación, ¿no? Tenemos que seguirle poniendo el hombro a este proceso de nuestra economía, que se siga fortaleciendo, porque en la medida que tengamos una estabilidad social, política y económica, vamos a ser hasta más felices, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y a tomar en cuenta esto, me sumo a lo que hace instante mencionó, el agio y la especulación daña a los bolivianos. Hay que tomar en cuenta ese detalle. Miguel, como siempre, un placer haber conversado, haber tenido ese análisis respecto a lo que significa la buena economía boliviana según esta revista en respecto al resto de la región. Será hasta otra oportunidad. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días. Ronald, a tus servicios, como te decía, es todo un placer estar en tu prestigioso programa. Que tengas un buen día. Muy bien, hasta otra oportunidad.